Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer episodio de Mirada Feminista, podcast original de la Coordinadora Feminista 8M, donde analizamos algunas de las coyunturas recientes a nivel nacional desde diferentes perspectivas feministas que vemos en el territorio. Hoy contamos además con la presencia de una invitada especial, Julia de Luchadores Lo Hermida. Bienvenida, Julia. Soy Camila Olmos, una de las 5 voceras de la Coordinadora Feminista 8M y seré su moderadora el día de hoy. Para partir, quisiera empezar contándoles que la semana recién pasada ocurrieron varias noticias, algunas muy escandalosas, pero hay tres de ellas que son las que desmenuzaremos en este capítulo. Primero, el informe del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo y el impacto del COVID y la pobreza en nuestras vidas. Segundo, la intención de un sector por reinstaurar la pena de muerte. Y tercero, la horrible noticia que nos tiene a todas las feministas en alerta, luego que Eduardo Macaya, padre del presidente de la UDI, Javier Macaya, fuera dejado solo con prisión preventiva domiciliaria luego de pagar 150 millones de pesos por un caso de abuso sexual reiterado a una niña de 12 años. Agradezco también la presencia de mis compañeras voceras también de la Coordinadora Feminista 8M, Ana Paula Sánchez y Pamela Valenzuela, con quienes compartiremos hoy día el panel y les invito a escucharnos. Andaremos en lo que fue la última semana de noticias y la coyuntura. Así damos inicio hoy a la mirada feminista. Comencemos, compañeras. Hola Vamos Julia. a... Hola, Julia, sí. Hola a Bienvenida, Julia. todas. Por acá Julia, vocera de la agrupación Luchadoras de la Hormida. Gracias, Julia, por estar aquí con nosotras hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y vamos a comenzar primero con Pamela, que nos va a traer la primera noticia. Dale, Pame, cuéntanos cómo comenzamos hoy. Hola compañeras, ¿cómo están? Eh, bueno, la primera noticia es, como comentaba Cami, es sobre este informe que salió del PNUD hace poquito. El PNUD es el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo. Eh, lo que nos contaron en un artículo que sacaron es que entre el 2020 y el 2023 aumentó mucho la pobreza. Hay más de 165 millones de personas han caído en la pobreza entre 2020 y 2023. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Eh, Porque el contexto de la pandemia COVID generó varias asimetrías en términos de las economías de los países. Por un lado, los estados de los países, para poder dar abasto a la crisis sanitaria que se generó, que hablaba sobre esta crisis de infraestructura de los sistemas de salud para dar soporte a las necesidades. Además, la crisis de pérdidas de empleo, porque todo cerró. Por ejemplo, en Chile, más de 1 millón de mujeres quedaron cesantes. Volvimos a cifras de cesantía en mujeres cercanas a las que hubieron en los peores momentos de la dictadura, cuando llegábamos al 20%. Retrocedió en más de 10 años la participación laboral de las mujeres y, y todo lo que tuvieron que hacer los estados para poder paliar. Por ejemplo, en Chile nos acordamos bien cuáles fueron las medidas, pues los ingresos familiares de emergencia, que costó un mundo que salieran y que recién en el último periodo de la pandemia los ampliaron a un mayor sector de la sociedad, al 80% más vulnerable. Y también entrega de alimentos, ampliar el gasto público para poder aumentar la fuerza de trabajo en los establecimientos de salud. Todo eso hizo que la mayoría de los estados más pobres tuviesen que endeudarse internacionalmente para poder dar abasto para ese gasto público que había aumentado. Y además con una caída de los ingresos, del consumo y con menos ingresos, por ejemplo, vía impuestos de dinero a las arcas fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Que como efecto de esa deuda que contraen los países, eh, solo por el concepto de pagar el servicio de la deuda, y aquí me quiero detener, el servicio de la deuda son los intereses. Es como cuando una se endeuda con Almacenes París o Falabella o cualquiera de estas cosas, o Líder, y no alcanza a pagar la cuota, pero paga el interés de la cuota.
Bueno, eso mismo, solo con hacer eso, solo con hacer eso, pagar ese servicio de la deuda, los países, porque no les alcanza para poder reducir la deuda real y solo van pagando los intereses, que además son en dólares, y no hay que olvidarse que el dólar en el último año ha estado más alto, o sea, ha subido de precio. Entonces sube la deuda, sube el interés, sube el dólar y sube la deuda. Sube la deuda en términos de que pueden ser la misma cantidad de dólares, pero los países tienen que reunir más de sus pesos. En el caso de nosotros, si teníamos que reunir 700 pesos para poder comprar un dólar y pagar el servicio de la deuda, ahora hay que reunir 800 pesos o casi 1000 pesos. Entonces, por eso sube en términos reales la deuda. Y como las deudas, cuando los países no las pagan, los organismos internacionales ponen, podríamos decir, castigos. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, en algún momento a Argentina le tuvieron secuestrados sus fondos los bancos estadounidenses porque Argentina se negó a pagar la deuda hace algunos años atrás, la deuda del Estado. Entonces, el efecto que ha tenido eso es que post pandemia, para poder pagar estas deudas que crecieron, y por ende crecen los intereses, para poder pagar esos intereses, ¿qué hicieron los estados? Achicaron los apoyos y las ayudas. Y eso es algo que también hemos visto hoy día actualmente en Chile, que, por ejemplo, el IFE hace harto rato ya que no existe. eh, no se han sacado estas medidas de subir el sueldo mínimo, pero sabemos que en Chile la mayoría de las personas no trabaja con contrato, sino que trabajamos en el sector informal sin contrato fijo. Y tiene como correlato, además, la inflación, que la inflación es global, pero que además en nuestro país ha sido muy alta durante los últimos años. Y aquí lo quiero vincular con otra noticia. No es solo que aumentan los pobres, las personas pobres, sino que también aumenta el costo de la vida en paralelo. Y a quienes les afecta menos son a los sectores de más ingresos. Para ellos la vida no ha dejado de ser eh, agradable en ese sentido. Por ejemplo, la inflación en un estudio de CIEPS, creo que se llama, que es una institución de la Universidad Católica a principios de año, señalaba que para para el quintil más pobre de ingresos, la inflación había aumentado un 14%, pero que para el quintil más rico había aumentado solo un 11%. ¿Por qué pasará eso? Porque la inflación es un promedio de precios. Y aquellos productos que tienen más volatilidad, como son los alimentos de primera necesidad, fueron más caros durante todo el proceso de pandemia, y el año pasado también vimos cómo creció el precio del aceite, el precio del pan, el precio de la harina, el precio de algunas verduras, el precio de los huevos. Yo el otro día fui al supermercado a comprar huevos y no pude comprar. Costaba como casi 8 lucas, 20 huevitos, casi 8.000 pesos. Entonces, estos alimentos que son muy necesarios, o sea, toda la gente necesita aceite para cocinar, casi todas las familias del país consumen pan, consumen harinas, consumen trigo, consumen arroz. El precio del arroz también está súper caro, la leche, ¿para qué decir? Todos aquellos artículos que son de primera necesidad son los que más han subido de precio. En cambio, aquellos alimentos que son más costosos, no sé, pues, el caviar no subió tanto de precio. Entonces, por eso los ricos han podido seguir sosteniendo niveles de vida más acordes y un gasto más acorde al que tenían previo a comentar a la inflación. Pero además hay otra cosa que quiero comentar y que tiene que ver con los impuestos. Proporcionalmente, la gente pobre paga más impuestos que la gente rica, porque la gente pobre tiene menos capacidad de ahorro. Un salario mínimo, una persona lo consume entero. Y si tú lo consumes entero, quiere decir que casi todo tu salario pagó IVA. Y el IVA es un 19%, que es el impuesto que va asociado por cada cosa que compramos en el comercio. En cambio, la gente que tiene muchos ingresos, por ejemplo, alguien que gana 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, no consume todo su salario si es que no tiene familia o tiene pocos, no tiene otras cosas hacia donde se vaya. Entonces tiene más capacidad de ahorro, y al tener más capacidad de ahorro, no pagan tanto impuestos, porque no se les va todo pagando IVA. Y esa era mi apertura. En Chile seguimos siendo cada vez más pobres, las políticas siguen siendo insuficientes y el costo de la vida sigue aumentando, y en verdad no hay políticas públicas reales que en verdad tiendan a disminuir esa brecha de inequidad, porque no hay una política pública que en verdad haya trancado el precio del pan, por ejemplo, o el precio del trigo, o el precio del aceite.
Al contrario, vemos cosas espeluznantes. Yo no tengo tele acá en la casa, pero cada vez que veo en alguna parte que tienen una televisión y sale que el líder decidió congelar los precios, me da muchísima rabia, porque esa debiera ser una medida de país, una medida política, en la cual se dijera, el pan no va a subir más de precio, el aceite no sube más de precio, la leche no sube más de precio. Y eso era con lo que quería aperturar hoy día. Y está la Gracias, compañera Pamela. Julia, que ella Sí, vino para comentar sobre sí, eso. sí, nos gustaría escucharte, Julia, desde tu mirada, desde la Hermida, como pobladores de la Hermida. Sí, mira, mi agrupación reúne a 500 familias de la población dormida, bueno, familias de más escasos recursos, por ende, son familias que quedan fuera como de este sistema subsidiario estatal de las políticas habitacionales y la única forma de obtener la solución habitacional es a través de la lucha colectiva, los comités de allegados. Y en este sentido, nosotros hace bastante tiempo que estamos haciéndole la guerra a la inflación, a la colusión, a este sistema capitalista que genera desigualdad. Eh, Desde pandemia comenzamos ya a vislumbrar como los primeros efectos como de esta crisis económica. En cuanto, como decía Pamela, casi toda nuestra familia a través de la informalidad. Muy pocas de estas pudieron lograr a tener los trabajos online a distancia y casi todos quedaron desempleados. Entonces, como primera medida que nosotros pudimos trabajar fue crear una comisión, si bien es cierto, un poco asistencialista, trabajaba más bien entregando canastas de mercadería, haciendo las Lucatón, toda esta autogestión que se levantó en pandemia, pero que si bien es cierto no atacaba como el modelo económico que nos tiene en la precariedad, sí ayudaba como para la sobrevivencia alimentaria. Después de esto comenzamos a trabajar más bien como en la organización comunitaria. Se levantaron las ollas comunes, muchas de nuestras vecinas del comité de vivienda levantaron ollas comunes y bueno, y así un poquito empezamos como a paliar el hambre, pues como la sobrevivencia. Después cuando empezamos quizás como a salir un poco de la pandemia y a poder entender bien lo que nos está pasando, generamos un plan de lucha ya con acciones directas, concretas, fuertes movilizaciones en cuanto como al alza de la vida. Hemos cortado la caletera de Vespucio como 3, 4 veces, en donde claramente ha habido prensa por cortar una de las avenidas principales más importantes de la capital, pero un poquito para visibilizar la situación que estaba pasando, que al principio era un poquito oculta por los medios de comunicaciones tradicionales. Se ve en esta suerte como de turismo que muestra la televisión cuando el chileno va a Argentina a comprar la mercadería, los productos básicos, o sea, traen aceite. Y claro, y es como el turismo y qué entretenido ir a Mendoza, pero qué vergüenza nacional es que las personas tengan que ir a otro país a comprar comida. Me parece como una burla igual hacia nuestra clase. Hay que entender un poquito como el trasfondo de todo esto. Eh, si bien es cierto como el alza del precio de la vida es un síntoma como de la enfermedad en sí, para combatir la enfermedad hay que buscar como qué es lo que la está provocando. Y es simplemente nuestro sistema económico hegemónico que invade mundialmente a los países, pues. Nosotros estamos en Latinoamérica, que es la zona de sacrificio. O sea, aquí está la obra de mano barata y solamente se va todo exportado para China, que es otra zona que solamente industrializada, que los obreros ahí también sufren mano de obra barata, pero quienes se llevan la riqueza mundial es una parte, unos países muy, muy chiquititos. Entonces, así como ha aumentado la pobreza a nivel mundial, también vemos que ha aumentado los súper ricos.
pero que son pocos. Son pocos los súper ricos y que estos se están englotonando de riqueza a costa de una población mundial que está viviendo cada vez más precariedad. Y así nosotros también lo vemos como en nuestra lucha concreta que es contra el hacinamiento, contra la vivienda digna y la vida digna. Nosotros también vemos que las políticas públicas han disminuido su financiamiento. Las primeras propuestas que sacó este gobierno en cuanto a planes habitacionales era que iban a entregar terrenos fiscales y que iban a construir más terrenos, perdón, iban a construir más viviendas sociales. Y eso no se está concretando es porque no hay financiamiento. O el financiamiento que está lo están ocupando para las cosas que está diciendo Pamela, que es para pagar los gastos estatales. Y lamentablemente los que pagamos los platos rotos somos los pobres. Pues. Somos los pobres que nos quedamos en las poblaciones cada vez con más hacinamiento y con todas estas problemáticas sociales complejas que vienen de la mano junto a la pobreza. O sea, ahora estamos viendo más violencia intrafamiliar, estamos viendo más consumo problemático en las poblaciones. Eh, y bueno, y un sinfín de cosas como esta narcocultura, quizás que ven los niños que la única forma como de conseguir como la estabilidad económica o sacar a sus mamitas de la pobreza es con las armas, con los robos, con la venta de drogas. Es súper complejo para nosotros los que hacemos trabajo territorial poder combatir estas cosas que a veces como se van de nuestras manos, porque nos enfocamos a vivienda, pero vemos a nuestra familia o estamos creando nuevas comunidades y no queremos que esos gérmenes se vayan a las nuevas comunidades. Es tremendamente complejo trabajar la vida digna, pero no porque sea complejo o casi utópico, no vamos a seguir en esta guerra social sin armas, que es del trabajo comunitario, de la concienciación de clase, y todo esto, por supuesto, levantado y liderado por mujeres. El 90% de nuestra agrupación son mujeres. La mujer, este año, no, diferentes organizaciones sociales de acá de La Hormida levantamos la marcha por el 8M, y nuestra frase emblemática fue la crisis la pagan las mujeres. Nosotros somos la que cuando se fractura esta familia, padre-madre, se fractura, nosotros nos quedamos con nuestros hijos, nosotros nos hacemos cargo de la alimentación como madre, como jefas de hogar, nosotros somos las que tenemos que ahorrar para la vivienda, así que la lucha por la vivienda siempre la da la mujer prioritariamente. En ese sentido, nuestra familia han tenido muchas veces que priorizar entre pagar la alimentación y los alzas de los arriendos, que está cada vez más complejo. Así que sí, pues lo hemos vivido a fondo, hay harto que conversar ahí, hay harto que proponer también, y me hace mucho sentido todo lo que dice Pamela, o sea, ella puede dar toda la estadística y por este lado puedo aportar como toda la cotidianidad que es lo que realmente se está viviendo como en todas las poblaciones de Chile. Que es cierto lo que dice Julia, como que cuando ocurren estas cosas, las mujeres somos las que pagamos como las consecuencias siempre. Ana Paula, ¿tú querías hacer una intervención? Sí, a mí igual me gustaría comentar esta noticia, especialmente ya escuchando como las vivencias que tiene la población de Lo Hermida a través de Julia, de como lo que hace tanto ella como lo que vive, ¿no? O sea, tanto hacen como colectiva. Y me parece, ay, verdad, espérame, ahí está. Me parece bien importante como recalcar el concepto de deuda, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que nos endeudan en Chile? Nos endeuda la salud, nos endeuda la educación, nos endeuda el pago de gastos comunes en una vivienda. No solo es la renta, sino también es el pago de gastos comunes. Nos endeuda, por ejemplo, las personas que no reciben su pago el día
31 o 30, sino quienes lo reciben el 5, pero hay un límite para pagar ciertos servicios básicos que es antes de eso, o por ejemplo, el agua creo que sí se puede pagar después, como los 13, pero hay una serie de cosas escolares, de ciertas deudas de la tarjeta, etcétera, que se tienen que pagar el mismo 31. Y estos trabajos que normalmente pagan el mínimo, que normalmente pagan el 5, pues ya te está haciendo más deuda, ¿no? Algo que me llamó la atención cuando vi esta noticia es que, claro, hacen menos gastos, el Estado hace menos inversión en salud y en educación, y tenemos un ejemplo que es Estados Unidos, en el cual está basado el modelo de deuda universitaria en Chile, que hace 3 días sacó una noticia el gobierno de Joe Biden de que iban a condonar la deuda universitaria de 804,000 prestantes, sí, o como se diga. Y eso era solo porque se dieron cuenta que había un error en cómo se calculaba eso. Y tampoco me parece casualidad, mi mamá siempre dice, no hay casualidades con las noticias, ¿no? Que hace 3 días saliera la misma noticia que estamos comentando ahora. Y el cómo también asumir como Estado el yo no puedo pagarlo, no puedo asumir que entonces mi gente puede seguirse endeudando. Y el problema es cuando ya entran como estábamos en el grupo familiar, ¿no? Y entra la persona que apoya mucho a los empresarios y la deuda universitaria y dice como en Chile no se podría o en Estados Unidos es una mala idea porque no tenemos la capacidad estatal para hacerlo. Bueno, claramente no tenemos la capacidad estatal para hacerlo. Por mucho que uno crea que, por ejemplo, Estados Unidos, los estadounidenses son ricos y ricos y pues es un país donde la gente vive en la calle. Es un país con consumo problemático, es un país con un nivel de violencia muy fuerte. Entonces, vemos lo mismo. Y yo creo, si Estados Unidos, que es el ejemplo neoliberal para este país, para muchos otros países en torno a la deuda, está tomando pequeñas acciones como una misma revisión del sistema, ¿no? Porque una revisión del sistema de deuda, por ejemplo, darte cuenta que efectivamente tantos estudiantes llevan más de 5 años sin pagar la universidad, como dice lo del CAE, bueno, entonces efectivamente ya no hay deuda. Y esas pequeñas cosas que nadie las revisa o no hay la intención de revisar son para mantener la deuda. Y otra cosa que me gustaría comentar así ya nada más como a cortito, es también nosotros, nuestra capacidad de clase media, la clase media eternamente aspiracionista, ¿no? De la tarjeta de crédito. No solo para lo básico, lo mínimo, sino también por ejemplo, realmente tengo que hacer los gastos de ir 7,000 veces al cine al mes o de hacer tantas cosas cuando, por ejemplo, tengo una deuda en el edificio por los gastos comunes. No creo que sea una decisión mala, de mal tomada de la persona o de la familia, porque el derecho al ocio también es un derecho, pero tenemos desde el principio de mes ya empezar a utilizar la tarjeta en lugar de tener una educación financiera que nos permite aprender a mediar con estos microgastos o con estos gastos destinados a cosas que no son lo básico. Y bueno, obviamente ligado a que no hay ocio gratuito. Debería haber más ocio gratuito para que también el derecho al ocio pueda mantenerse y las personas no se endeuden por algo que parece un lujo, como es ir a una obra de teatro, como es ir a un parque, como es ir al Cajón del Maipo a tener un poco de aire limpio, que ya pues la nata está aquí, ¿no? Y eso sería mi intervención, como que son las reflexiones que me vienen cuando escucho todo esto. Sí, y para cerrar, la Pame también quería decir una Sí, esto cosita. es muy cortito y es porque Ana Paula tocó una piedra angular de la inequidad entre países. Lo que tú dices de Estados Unidos no es casualidad. Y de hecho, Estados Unidos tuvo una política muy distinta al resto de todos los países, podríamos decir, neoliberales duros, en los periodos de crisis. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos de la crisis del 29, de 1929, donde se fueron a las pailas, sacó dos lecciones. Hay que controlar la banca financiera y hay que apuntar al pleno empleo. Y el pleno empleo es tratar de disminuir todo lo posible la cesantía. O sea, ojalá que cesantes solo sean quienes se incorporan al trabajo y quienes se están cambiando de trabajo. Entonces, por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, la Reserva Federal, en sus prioridades financieras, la primera prioridad es el pleno empleo. La segunda es la inflación. Y además, como banco,
está autorizado a prestarle dinero al Estado. ¿Qué ocurre en Chile? En Chile, en dictadura, el Banco Central se transformó en una entidad autónoma. Su primera prioridad es la inflación, su segunda prioridad es la inflación, su tercera prioridad es la inflación, no incide en la generación de empleo y al ser autónomo tiene prohibido el entregarle préstamos en dinero al Estado. Entonces, ¿quién podría ser el principal financista de la deuda y que saldría mucho más económico a largo plazo? Porque tu mismo Banco Central no tiene para qué andarte cobrando intereses usureros, no lo puede hacer en Chile y eso es parte del esquema neoliberal duro que se aplicó acá. Entonces, por ejemplo, en todas las últimas crisis en Estados Unidos, cada vez que la cesantía ha aumentado más de un 7%, se han hecho inyecciones gigantescas de dinero para entregar, mejorar el seguro de cesantía que es real. Allá las personas tienen un seguro de cesantía independiente de quién sean una vez se declaran cesantes, y para levantar las empresas privadas. Las empresas que se fueron como a pique, las pequeñas y medianas empresas, han tenido una mirada económica orientada a levantar las economías medianas, pequeñas y de trabajadoras y trabajadores que fueron precarizados por las últimas crisis. Entonces no es casualidad. Son dos perspectivas muy distintas de cómo llevar la economía interna del país. Gracias, compañera. Difícil el tema. Y hay como muchos temas, muchas cosas por donde abordarlo. Creo que nos ocuparía todo un programa para, para poder tocarlo. Nos van a quedar muchas cosas por decir, pero tenemos todavía dos otras noticias que comentar. El 10 de julio del 2023, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, manifestó su preocupante postura a favor de reinstaurar la pena de muerte en Chile en relación al violento robo que sufrió el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. En relación a esta noticia, Ana Paula nos quiere hacer una pequeña intervención y comentarnos lo que pasó aquí. Hola, gracias. Bueno, efectivamente, cuando yo vi esta noticia me quedé así como, bueno, como en contexto, un tema bien interesante en tema de derechos humanos, en tema de políticas punitivistas, del sistema también. Cuando entra el debate de sistema carcelario o no sistema carcelario, es imposible que no salga el tema pena de muerte, ¿no? Y cuando vi completamente la noticia, una de las excusas, o sea, primero era a raíz del robo muy violento que dejó en el hospital el alcalde de Zapallar, de Gustavo Alessandri, y que la relación que ella hace, será cierta, no será cierta, creo que ni ella ni nosotros podemos dar un firmado al respecto, era de que este alcalde específicamente ha arremetido mucho contra el narcotráfico y se tira un comentario que es que para no llegar a ser como México es necesario reinstaurar la pena de muerte. Bueno, eso como mexicana, primero fue lo primero que me salté, que dije, bueno, carajo, ya, siempre buscan un chivo expiatorio y ahora, no, obviamente con el tema de narcotráfico he sabido que iba a empezar a aparecer México en la conversación, ¿no? Y segundo, dije como, ¿qué tiene que ver? O sea, y eso es muy peligroso porque esa misma persona que cree que la persona que te robó un auto o que está robando un auto, eh, merece ser disparada al estómago, al pulmón o al corazón porque es más importante un bien, es la misma persona que al escuchar estas palabras va a decir completamente de acuerdo porque ahora todo está súper mal y la pena de muerte debe volver. Entonces, primero quiero hacer un contexto. La pena de muerte para Amnistía Internacional es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Entra en categoría también de formas de tortura. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o la circunstancia del delito, de su culpabilidad o inocencia y el método de ejecución. Entonces, como es todo eso. En el 2022 todavía había, o sea, la mayoría de las ejecuciones se hicieron en los países que conocemos como autoritarios, que son China, Irán, Arabia Saudí, Irak, Egipto, que además tienen rollos muy políticos, en caso de China, o religiosos en los casos de Arabia Saudita, Irak, Egipto. Pero, pues, oh sorpresa, Chile es un lugar donde tampoco se ha abolido por completo la pena de muerte. Si bien en el 2002 se aprobó la ley
eso, perdónenme, que dice que el castigo queda abolido del sistema jurídico ordinario del país, se mantiene cuando se contemplan delitos militares, mientras que no para los civiles. Y algo que tenemos muy aprendido con respecto al narcotráfico en muchos países es que cuando hay lucha contra el narcotráfico, igual tiene que haber un análisis muy fuerte sobre el sistema militar, porque a veces, en casos de muchos países, los primeros en estar implicados también son militares. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque pensar que ya está completamente abolido nos haría omitir que todavía existe este vacío, ¿cierto? Ahora, por suerte, en Chile existen una serie de tratados internacionales que aunque quisieran volverla a aplicar, estos tratados lo impiden. Esos tratados es el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y relativos a la pena de muerte y una serie de tratados más, pero esos son como los más fuertes y que por suerte ponen estos límites en la ley chilena de que si una persona como Matei o si un grupo que esté de acuerdo con Matei decidiera tener una mayoría en donde se toman las decisiones, pues no podría, porque primero están estos derechos humanos, están estos tratados internacionales que ponen los límites a lo nacional. Ahora, ¿por qué a nivel discurso es tan peligroso hablar sobre la pena de muerte? Es porque, primero, sabemos que en cualquier sistema de castigos y de elección quién vive, quién muere, hay un perfilamiento. Ese perfilamiento puede ser racial, por clase, por origen, por forma de vestir, por religión, por orientación sexual, pero principalmente racial. Estados Unidos es un ejemplo muy fuerte con respecto a la población afroamericana y latina. Y Chile, al menos en términos de también cómo se están llevando ciertas eh, represiones policiales o formas de violencia policial, ha sido con perfilamiento racial y de origen. Por ejemplo, Julia, ahí tú me podrás decir si sí o si no, pero sí hay un perfilamiento de persona, de alguien que puede llegar a ser criminal solo por venir de una población a venir de diferente, no sé, de Provi, ¿no? O venir de alguna parte de Ñuñoa, o ya ser de Puente Alto, ya ser de La Pintana, ya ser de Bajos de Mena, tiene una posibilidad social del policía de decir, este seguramente es delincuente. Entonces, sí hay esta discriminación. ¿Y qué pasa cuando lo trasladamos a la pena de muerte? Que es irreversible, antes que nada. O sea, no es lo mismo de por sí. Ya sabemos lo catastrófico de tener 5 años en la cárcel a una persona inocente. Ahora imagínense matar a una persona inocente. Se pueden cometer errores. No disuade el crimen. En ningún momento lo ha disuadido. Eso es un mito. Luego, tampoco puede emplearse en sistemas de justicia poco imparciales. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si los jueces creen que los pobres son criminales o que las migrantes son criminales, pues es más fácil que ellos digan lo que son los casos en Estados Unidos, que fue uno de los primeros casos de menores de edad con pena de muerte en Estados Unidos, es la acusación de él violó a mi hija, un niño negro que violó a una niña blanca, y casi 100 años después se entera la inocencia del niño, después de haberlo ejecutado como a sus 12 años. De verdad, fue una ridiculez. Y que además se usa como herramienta política, que es el caso de Evelyn Matei, utilizándolo como un ejemplo para decir, no queremos ser México, porque los narcotraficantes le hicieron algo a un alcalde. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué pasó hace 2 semanas? Que vimos una noticia igual de horrorosa, o qué pasa con todos los feminicidas, y no digo que ellos merezcan pena de muerte, ojo, pero como hasta qué punto empieza a utilizarse de herramienta política para proteger a unos y discriminar a las otras personas. Y bueno, el problema también de hacer estas comparaciones, y esto es para cerrar con los países donde se vive el narcotráfico, primero es pensar que en Chile no existió el narcotráfico o que los crímenes violentos no se daban. Estoy de acuerdo que la percepción de seguridad y la inseguridad se han cambiado en los últimos años, pero asumir que es por el narco y que entonces nos volveremos como México es una falacia. Y luego, utilizar esos ejemplos cuando son los justos los que demuestran que a mayor castigo, a mayor persecución, a mayor amenaza, peor se te devuelve. Se me hace como importante hacer este hincapié porque el vecino vecina
alguien que lo diga en un camión o alguien que lo diga en la escuela, lo va a decir desinformado. Y en estos casos tenemos que hacer claro el no, no va a ser una solución, porque los mismos ejemplos de países con narcotráfico han demostrado que este tipo de represión no es mayor solución. Hay discriminación y tú crees que esa discriminación solo va a ser hacia el migrante de la cuadra que tú no conoces, que tú ves, no sé, afrodescendiente o que ves con nacionalidad venezolana, pero también podría aplicar para tu vecino de la Pobla o tu vecino, el hincha del Colo, que se viste bien tumbado, lo que quieras, y que justo decidieron que él era un criminal o que ella era una criminal. Y bueno, esa es por eso la importancia de hablar de esta noticia, porque juega mucho con la desinformación, es una herramienta política y no podemos dejar que se propague, justo como dijo Julia, como un germen, ¿no? De, ay, sí, como ahora estamos mal, más pena de muerte. No, 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 no. Esa sería mi presentación de la noticia. Gracias, Ana Paula. Julia parece que quería decir algo. O Pame, no sé cuál de las dos quiere intervenir. Julia, Sí, a mí dale. me gustaría comentar algo muy cortito sobre esta noticia que igual me parece aberrante. La cárcel, partamos de esa base, la cárcel es un dispositivo de control creada por la élite, creada especialmente para los pobres, ¿cierto? O sea, estamos claros que la justicia para el pobre es muy desigual a la justicia que tienen los ricos y para eso hay un montón de ejemplos. Entonces, a mí me hace mucho sentido o me alarma mucho este Estado, como los poderes del Estado, cómo están legislando, cómo están aumentando condenas, penas de cárcel, ahora quieren penas de muerte, pero sin querer trabajar los problemas de base. ¿Ya? Y eso como es en todo sentido. Por ejemplo, a mí siempre como que me tiro para el lado de vivienda, como que es mi punto débil. Pero hace poquito también se está intentando legislar y ya pronto va a pasar a Cámara Alta la ley antitoma, ¿ya? Que criminaliza precisamente la pobreza y de ahí también se agarra de lo que estábamos hablando anteriormente. Las personas no pudieron pagar el arriendo, no tienen cómo comprarse una vivienda, las políticas subsidiarias fracasaron, entonces están aumentando los campamentos. Y en vez de que estos poderes del Estado trabajen en combatir estas problemáticas que hacen, empiezan a legislar para poner más condenas, más penas. Otro ejemplo de eso, y me acordé cuando la compañera estaba hablando de los femicidios, es precisamente pasa lo mismo. No porque aumentemos las condenas para los femicidas, vamos a acabar con los femicidios. No porque ahora haya pena de cárcel, porque una familia se vaya a un campamento, vamos a terminar con el problema del acceso a la vivienda, ¿ya? Entonces, en este caso, lo único que se va a conseguir en el caso, esperemos que no, en el caso de que prospere esta idea de Matei, de que vuelva la pena de muerte en Chile, es que las muertes precisamente las va a colocar nuestra clase, por nuestra clase trabajadora, nuestro pueblo pobre. Eso quería comentar. Gracias, Julia. Sí, es muy cierto. Y como para hacer el enganche con la noticia que vamos a comentar ahora, em, que las cárceles están hechas para los ricos, tal cual como decía Julia, en la presentación de la próxima noticia es sobre eso. Los ricos no van a la cárcel. Eduardo Macaya, el padre del senador UDI Javier Macaya, que fue imputado por los delitos de abuso sexual impropios a menores de edad, quien había quedado con cautelar de prisión preventiva, pero este sábado, nos enteramos, este sábado 15 fue decretado su arresto domiciliario, luego que la Corte de Apelaciones revocara la medida y Macaya padre que quedó solo con prohibición de acercarse a las víctimas y de salir del país. Todo esto por la suma de 150 millones de pesos, que es lo que salió su fianza. Entonces, aquí pensamos, la justicia chilena es de clase.
Los pobres van a la cárcel, mientras que los ricos, como el padre del senador Udi, pagan lo que vale una casa por salir libres, sin importar que sea imputado por abusar de niñas. Acá parece que se aplica si tienes dinero, tienes la libertad. Es sumamente escandaloso, compañeras. Nos da rabia, eh, nos da mucha ira la injusticia chilena, nos indigna. A esto nos referimos cuando decimos que la impunidad continúa. Esta es la derecha que dice con mis hijos no, con mis hijos no te metas. Es la misma derecha que niega educación sexual integral, la derecha que hace una acusación inconstitucional contra un ministro por ser de las disidencias, la misma derecha que paga millones para que los abusadores no estén en la cárcel, la derecha del negacionismo, la derecha que pide pena de muerte, pero cuando es uno de los suyos el que es el delincuente, saca los millones del bolsillo sin ninguna vergüenza. ¿Hay alguna de ustedes que quiera comentar esta noticia que es realmente escandalosa? Pame. A mí, qué gran intervención, me encantó. Sí, yo solo quiero decir que, que el partido al que pertenece el padre del senador es un partido que ha gozado de impunidad política en este país desde hace larga data, que no hay que olvidarse de otro caso que también implicó graves abusos a menores, a niñeces, a mujeres, que fue el caso Spinac, que no voy a ahondar en todas las atrocidades que implica ese caso, pero invito a las personas a que pongan caso Spinac en Google y vean todo lo que ocurrió en ese tiempo. Yo hoy día hablaba con una compañera del Comité de Trabajadores y Sindicalistas, con la Pam Enríquez, en la mañana, y hablábamos de... Hoy día una se da cuenta de cómo se revictimizó tantas veces a todas esas personas del caso Spinac con el relato de todas las atrocidades que cometieron con esas niñeces, con esas mujeres, cuando se reventó ese caso y que quedó también en la impunidad. Y se me quedó a mí una frase colgando, hablando de gente impune y que viene de impunidades de la dictadura y en los 50 años, con la Evelyn Matei. Que no hay que olvidarse que la fruta nunca cae muy lejos del árbol. Ajá, ustedes saben que me gusta decir dichos. Y el árbol del que ella cayó se llama General Matei, general golpista, uno de los 4 generales de esa junta militar que fue encargada de eh, transformar el país de manera horripilante, en este país que hoy día es de deuda, de miseria, de pobreza, y también de mucho individualismo, y que claro, no me extraña, es como el meme, no espero nada de ti, pero me sigues decepcionando. No me extraña que una persona que viene de ahí, de ese lugar que no respeta la vida, que no le importa matar miles de personas, hoy día proponga pena de muerte, que su salida sea alejarse de los derechos humanos. Sí, tal cual. Ana Paula. Aquí igual me gustó mucho la intervención de, bueno, de todas, me encantó, pero con esta noticia como que siento que se resume muy bien, como justo ese debate, esa forma en que estamos tratando la precarización de la vida, los accesos, el cómo al final los ricos no, o sea, hay más pobres, hay más discriminación, hay más problemas de vivienda, hay más todo, y seguimos viendo que incluso en los castigos los ricos, esta clase élite política y económica, ay, esperen, ya, me escucho ya. No se endeuda, o sea, se endeuda, pero no fue deuda para él, fue como a cambio de no estar en la cárcel. Y como decía Julia, también es un espacio que nos obliga a revisar los sistemas de castigo que hay en esos términos. Justo, tú misma lo dijiste, no por una cárcel va a dejar de haber menos feminicidios o signifique que esa persona va a dejar de ser un peligro o muchas cosas así. Y los ricos lo tienen más que claro, porque pueden pasar 1 o 2 meses en la cárcel, luego salen y saben que hay impunidad. Y es muy chistoso cómo la vecina, el vecino te dice, oh, es que estos delincuentes ahora no, ni siquiera entran a la cárcel, por media hora y ya lo sacaron. Y están hablando justo de los cabros de la población que están traficando, o están hablando de los migrantes que están reincidiendo en la venta de comida callejera, pero cuando estamos hablando del rico es como, pero es que tenía los millones, fue por medio de la ley, bla, bla, bla. Y creo que también nos obliga a pensar en los niveles de corrupción que puede llegar a haber dentro del sistema penitenciario. Porque si bien aquí no se destapa ningún caso de corrupción,
yo sí me sorprendo como un caso tan grave o como el que pasó con los migrantes haitianos en situación de esclavitud termina siendo una pena tan chiquita, ¿no? Que dices, ah, madre, o sea, pero ¿qué está pasando acá? Y bueno, tomar ejemplos de otras culturas creo que es una tarea para todas las personas que nos guste hablar sobre los sistemas de castigo, de que no en todas las culturas se utiliza la cárcel, no todas las culturas se piensa igual el retribuirle a la sociedad por un daño causado, ¿no? Entonces creo que como sociedad de quienes vivimos, habitamos este territorio, sí es necesario repensar ese contrato social de qué tipo de castigo o qué tipo de reparación, sí, de reparación se da ante un robo, ante cosas como que yo considero en ese sentido mínimas comparado con una violación, especialmente de una persona menor de edad. ¿Cuáles van a ser nuestros contratos sociales que consideremos aceptables para que no solo ya no pase, no solo esa persona sufra como ese decir, tú hiciste algo mal, sino también cómo vamos a hacer para que se evite? Creo que esa es una reflexión bien importante. Sí, tremendo. Además que uno se pone a pensar, bueno, está acá Julia, que nos contaba que en la Hermida trabajan harto con los comités de vivienda, y acá esta persona, Eduardo Macaya, pagó 150 millones, lo que corresponde a una casa. O sea, eso pagó él para estar en su casa y tranquilo. Es impresentable, es escandaloso. No sé si alguien más quiere decir algo para cerrar esto, ¿no? Ya, entonces ya estamos como llegando a nuestra última parte del programa, y para cerrar vamos a dar algunos avisos de las fechas importantes que tenemos, que esta semana y la próxima. Y vamos a partir por el 21 de julio, que viene Teoría de King Kong. Hay una mesa de diálogo que va a participar nuestra compañera Sophie Rodríguez, que es vocera de la Coordinadora Feminista 8M, en el Teatro Nescafé de las Artes, el 21 de julio, como recién les dije, a las 20 horas. Hay un código de descuento para comprar entradas, hay distintas funciones. Así que métanse a nuestro IG, a nuestro Instagram, en las historias está el código de descuento. También el 22 de julio vamos a estar participando junto a los 119 del Museo de la Memoria a las 9 a.m. También el mismo sábado en la tarde, en la concentración por Palestina a las 4 de la tarde. El 23 de julio, el domingo, en la mañana a las 11, en Metro Los Héroes, va a ser la marcha No Más AFP. Y el 25 de julio va a haber un encuentro textil con arpilleras en Lo Hermida. También el 29 de julio una jornada de territorialización de la Coordinadora Luchas y Memoria. Yo creo que ahí nos puede contar un poquito más Julia sobre esas dos actividades. Sí, sí, nos sentimos súper honrados que se haya levantado esta jornada acá, porque precisamente nosotros fuimos una de las poblaciones tremendamente golpeadas, o sea, de ese despertar popular, de esa conciencia de clase que tuvimos a fines de los 60, 70 y que teníamos como una esperanza quizás con el gobierno de Allende y que este fue truncada por el golpe de Estado y posteriormente fuimos tremendamente golpeados acá en las poblaciones. Nuevamente como que se repite la historia, así como por pelear el buen vivir, por pelear la vida digna, lo que se consigue es la criminalización, el castigo, las muertes, que las pone siempre el pueblo. Y bueno, el 29 de julio va a haber un espacio conmemorativo después de almuerzo para la familia en general. Así que les dejamos a todos invitados, Metro, los presidentes de referencia, para que puedan ir. Van a haber diferentes talleres, un acto político-cultural, se va a trabajar la historia, la memoria y que, bueno, que, que es lo más importante trabajar la memoria para que no se vuelva a repetir. Les dejamos a todas y todos invitados. Sí, es una actividad familiar
van a haber actividades incluso para las niñeces. Y también, para finalizar julio, el 28, el 29 y el 30 de julio vamos a estar haciendo desde la Coordinadora Feminista 8M un encuentro de luchas feministas en salud. Esto se va a hacer en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que es en Condel 343, y va a salir esta semanita información con más detalles en nuestras redes sociales para que estén atentas y atentos. Igual la Pame ahora nos puede contar como un adelanto, ¿no, Pame? Sí, sí puedo, pero cortito, para que alcancemos a estar en los tiempos que nos propusimos. Sí, sí, Menos sí. de una hora. Estamos casi. Sí, este es un encuentro que hemos impulsado desde el Comité de Salud. Nos han apoyado varios comités de la coordinadora que están activando junto con nosotras. Y la idea es juntarnos con organizaciones que desde el género o el feminismo luchen por la salud en todas sus intersecciones. Vamos a estar con compañeras de los derechos sexuales y reproductivos, con compañeras trabajadoras de la salud de distintas y diversas áreas, desde las farmacias hasta sindicatos de salud privada, de salud pública, escuelas populares en salud, compañeros que se organizan desde la diversidad trans en salud, compañeros de OTD. Van a estar muchos y muchas estudiantes de las distintas escuelas de medicina y de salud que existen en Chile, compañeros de la CEMECH, y vamos a tener muchas actividades muy interesantes. El día sábado es de conversaciones estratégicas. La idea no es ir a hablar de por qué es bueno el derecho a la salud, porque ya nos organizamos, escribimos por una constitución que lamentablemente fue rechazada los derechos que queríamos. Hoy día queremos hablar de estrategias para alcanzar esos derechos. Entonces, es para ir como decimos nosotras, 3 cucharas y a la papa. Y el día domingo queremos hablar síntesis, qué cosas podemos hacer, cómo nos reactivamos, cómo volvemos renovades, con fuerza, renovades pero en el buen sentido, no en el mal sentido, con mucha más fuerza a las calles a seguir luchando por y alcanzar y conquistar nuestros derechos. Ya, compañeras, muchas gracias por el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Miradas Feministas. Chao. Muchas gracias por la invitación, chao. Chao, Chao. Gracias, Julia, Julia. gracias. Gracias, Cami. Chao, Pame. Chao, Chao. todas.